Bien, vamos a hablar sobre isquemia mesentérica. Como sabemos, el término isquemia se refiere a la obstrucción de los vasos arteriales, los cuales van a disminuir su flujo sanguíneo hacia los tejidos que estos irrigan y así disminuir su oxigenación para posteriormente incluso llegar a la necrosis. Entonces es el sufrimiento de los tejidos por disminución de la oxigenación secundario a una obstrucción del flujo sanguíneo de las arterias. Si a esta definición le agregamos el término de mesentérico, que hace alusión a las arterias que irrigan tanto el intestino delgado en todas sus porciones como al colon igual en todas sus porciones, tendríamos que es la disminución del flujo sanguíneo que va a llegar al intestino delgado y al colon, secundario a una obstrucción en las arterias a las que éste irriga. Entonces, en otras palabras, podríamos definirlo como la interrupción del flujo de las arterias intestinales. Bien, ¿qué nos va a llevar a esta patología? Tenemos múltiples factores de riesgo, de los cuales lo más importante es el que tenemos en en el número 1 encerrado, que sería una edad avanzada, o sea, una edad mayor a 60 años, nos va a ocasionar un mayor factor de riesgo para padecer la isquemia mesentérica. ¿Qué más? Estados hipercoagulables. ¿Qué son los estados hipercoagulables? Como su nombre lo dice, hiper es un aumento y coagulables en la formación de coágulos, o sea, un estado en el cual el organismo va a favorecer los trombos, va a estar en un estado en el que los trombos se van a formar de una manera tan fácil que pueden llegar a obstruir una arteria, y si esto ocurre en una mesentérica, pues estaríamos hablando de una isquemia mesentérica. ¿Qué estados hipercoagulables podríamos mencionar? Pues los que tenemos aquí a continuación. ¿Cuáles? Cáncer, trastornos hematológicos que favorezcan la formación de coágulos o incluso infecciones. Entonces, todos estos estados son ejemplos de estados hipercoagulables que nos pueden ocasionar isquemias de cualquier tipo. Y como recordamos en la definición, si ocurre en la arteria mesentérica, pues estaríamos hablando de isquemia mesentérica. ¿Qué otros datos o qué otros factores de riesgo tenemos? Pues riesgo de embolismo. Bien, ¿qué es un émbolo? Un émbolo es un trombo que se forma en un vaso sanguíneo a larga distancia. Sin embargo, el vaso o el sitio en el que se formó era de mucho mayor calibre que el trombo formado. Entonces este trombo sigue el flujo sanguíneo hasta que llega a un vaso de menor calibre, y al llegar a ese vaso de menor calibre lo obstruye, y al obstruirlo impide el flujo sanguíneo a partir de ahí, de ese vaso ya de menor calibre. Entonces es el tejido o los tejidos que son irrigados por este vaso ya de menor calibre y que se obstruye son los que van a sufrir la isquemia, y si no se trata a tiempo se van a necrosar. Entonces, ¿cuáles son los factores que son riesgo de embolismo? Fibrilación, endocarditis e hipertensión. Entonces, si recordamos la fibrilación, un gran ejemplo es la fibrilación auricular, que es un estado en el que, aparte de ser hipercoagulable, también hay un riesgo de embolismo. Los coágulos se forman en la aurícula y entonces son enviados a través de la circulación sistémica. Sin embargo, el coágulo pues atraviesa la aorta, que es de gran calibre, pero al llegar hacia alguna ramificación, que en este caso ya sería de manera aleatoria, si en esta opción el paciente lo sufre en la arteria mesentérica, pues hablaríamos de una isquemia mesentérica. Si este coágulo se va hacia las carótidas, pues estaríamos hablando de un EBC isquémico. Entonces ya es más que nada aleatorio hacia dónde se va este coágulo formado en la fibrilación. Entonces son los ejemplos del riesgo por embolismo. Si continuamos, tendríamos enfermedades cardiovasculares, y de estas, ¿cuál es la predisponente? Pues la aterosclerosis. Como sabemos, la aterosclerosis o las placas de ateroma son placas formadas por colesterol y triglicéridos, principalmente colesterol, la cual se favorece por una nutrición inadecuada, por sobrepeso, obesidad, altas comidas en grasas, todos los cofactores que ya conocemos. Con el paso del tiempo provocan que estas placas se acumulen como grasa visceral en nuestro cuerpo y llegan a obstruir vasos. ¿Y qué ocurre? Si estas placas se rompen, pues ocurre toda la fisiopatología que conocemos, por ejemplo, en el infarto agudo al miocardio. La placa se rompe, el vaso se lastima, se lacera,
Entonces se inicia la adhesión, agregación y activación plaquetaria, que posteriormente también activa la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación forma un trombo y el trombo obstruye el vaso. Entonces eso vamos a hablar un poco más adelante. Y podríamos pasar así entonces al cuadro clínico de la patología. Y el cuadro clínico es muy sencillo relativamente, aunque al ser sencillo no me refiero a sencillo de identificar, sino que no son muchos síntomas los que manifiesta. En sí solo es dolor abdominal, que se va a referir de manera intensa, severidad 10 de 10 y difuso. No es un dolor localizado, como por ejemplo lo podríamos llegar a encontrar en una apendicitis o en una diverticulitis, que podríamos referirlos hacia fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda respectivamente, o en una hepatitis hacia hipocondrio derecho. Este caso va a ser un dolor abdominal hacia todo el abdomen, referido hacia todo el abdomen. No hay un punto adecuado. Y el dolor va a tener una característica que algunos la manifiestan como dolor desproporcional durante la exploración. ¿Qué significa este dolor desproporcional durante la exploración? Que cuando nosotros realizamos las maniobras de palpación abdominal, ya sea manual o bimanual, o digital incluso, el paciente va a manifestar un dolor demasiado intenso a comparación de la fuerza con la que nosotros estamos aplicando esta maniobra. Entonces, a pesar de que solo estemos tocándolo levemente, el paciente va a tener hiperestesia. O sea, va a ser un dolor muy intenso el que va a manifestarnos. Y todo esto es secundario a la isquemia y al sufrimiento que está llevando el tejido, en este caso intestinal, que esté afectado por la isquemia, por la obstrucción del flujo sanguíneo. Y hablando de eso, la arteria que es más afectada por esto es la arteria mesentérica superior. Es la arteria afectada más frecuentemente. Entonces, para recordar un poco sobre la anatomía, tendríamos que ver este esquema, en el cual recordamos que la arteria mesentérica superior es rama de la aorta abdominal, la cual a su vez va a irrigar a las 2/3 partes inferiores del intestino delgado y a las primeras 2 porciones del intestino grueso. Y también va a dejar una rama hacia el pancreático duodenal, o sea, parte del páncreas y parte del duodeno. Las ramas en sí, todas las ramas que nos manifiesta, pues son las yeyunales, las ciliales, las cecales, la ileocólica y la arteria cólica media, que irriga hasta el colon transverso. Entonces, como podemos notar, una obstrucción del flujo sanguíneo de la arteria mesentérica superior o cualquiera de las ramas de esta, pues va a necrosar o va a disminuir el flujo sanguíneo, a disminuir la irrigación de bastante tejido intestinal. Y esto pues es lo que va a ocasionarnos el dolor que ya se había mencionado previamente. Continuando, pasamos a la clasificación, en la cual tendríamos los siguientes objetivos. Primero, trombosis arterial. La trombosis arterial va a ocurrir con la obstrucción de una arteria, como ya lo habíamos mencionado. Entonces aquí en el primer dibujo tenemos una placa de ateroma, la cual está obstruyendo parte del flujo sanguíneo. Entonces la obstrucción podría ser directa por la placa. Sin embargo, lo más frecuente es lo que tenemos aquí. Esta placa, lo que ya se había mencionado, se va a romper. Al romperse va a lacerar el vaso, el endotelio al que está adherido. Entonces se va a adherir, agregar y activar las plaquetas. Se van a activar los factores de la coagulación y nos va a formar un trombo. Este trombo posteriormente va a obstruir la arteria en su totalidad y ocasionarnos la interrupción del flujo sanguíneo. Entonces es por eso que la aterosclerosis es un factor de riesgo de los más importantes para la isquemia mesentérica, y esta fisiopatología es lo que ocurre exactamente en el infarto agudo al miocardio. Entonces estamos hablando que es una patología, una fisiopatología que puede ocurrir en cualquier nivel del organismo. Si esto llega a ocurrir, como estamos mencionando ahorita, en las arterias mesentéricas, pues hablamos sobre una isquemia mesentérica,
una patología de suma importancia para cirugía que tiene que tratarse de manera urgente por su alta mortalidad. Ya mencionaremos un poco más adelante en el área de pronóstico la mortalidad de esto. Lo siguiente es un embolismo. Como ya habíamos mencionado cuando hablamos un poco sobre fibrilación, un émbolo es un trombo que se forma en un vaso a distancia o en un sitio a distancia, como ocurre en la fibrilación auricular. Ese trombo es enviado hacia la circulación sistémica hasta que llega a un vaso de calibre menor al diámetro del trombo y lo obstruye. Entonces, todo el flujo sanguíneo posterior a la arteria en la que está obstruyendo se va a ver interrumpido y es un trombo que se creó en un sitio a distancia. Eso es un émbolo. Cuando esto obstruye una arteria de menor calibre o una arteriola, estamos hablando de un embolismo arterial a diferencia de una trombosis arterial. También podríamos encontrar isquemias mesentéricas no oclusivas, como ocurre en el hilo paralítico, que sabemos que no hay nada que esté obstruyendo, entonces no hay nada que esté obstruyendo, en este caso, a la arteria mesentérica, sin embargo deja de haber irrigación. Entonces es otra fisiopatología que podríamos encontrar para la isquemia mesentérica. Y finalmente la trombosis venosa. ¿Qué sucede en la trombosis venosa? Exactamente lo mismo, la formación de un coágulo, pero en esta ocasión se va a llevar a cabo en una vena. Entonces, como sabemos, las venas llevan sangre baja en oxígeno, ya sangre desoxigenada, por llamarlo de alguna forma. Entonces, la isquemia no es tanto a comparación de lo que ocurre en una arteria, o sea, la disminución de la oxigenación. Sin embargo, también es una patología de suma importancia que requiere incluso de cirugía urgente, por lo cual debemos de diagnosticarla y tratarla de manera adecuada. Bien, continuando, tendríamos el diagnóstico. Y el diagnóstico inicial es radiografía abdominal. ¿Qué vamos a encontrar en la radiografía abdominal? En la radiografía abdominal podríamos encontrar ilio, como ya se mencionó, engrosamiento de la pared intestinal, neumatosis y signo de impresiones dactilares. Sin embargo, de tener posible en nuestro ambiente hospitalario, en nuestro sitio de trabajo, una tomografía, un tomógrafo, entonces el estudio inicial de elección se convierte en la tomografía axial computarizada helicoidal con reconstrucción para determinar exactamente el sitio de obstrucción. Entonces, aquí nuestras dos opciones. Si tenemos tomógrafo, el estudio inicial debería de ser tomografía axial computarizada helicoidal con reconstrucción. Si no contamos con tomógrafo, el estudio inicial se convierte en radiografía abdominal. Y todo esto acompañado de laboratoriales. ¿Y qué vamos a encontrar en los laboratoriales? En los laboratoriales tendríamos leucocitosis en una ABH que se manifiesta por leucocitos principalmente arriba de 20.000 y acidosis láctica, una hiperlactatemia que suele ser importante. Entonces son los dos puntos iniciales. Tomamos una gasometría, vamos a ver que la pH ya va a estar disminuida por el lactato que nos está disminuyendo el pH sanguíneo debajo de 7.35 y eso nos está condicionando una acidosis metabólica, en este caso una acidosis láctica, que es un estado muy importante y también se vuelve procoagulable. También podríamos encontrar procalcitonina, que sabemos que es un marcador inflamatorio de importancia. La amilasa elevada, recordemos que toda patología que afecta a nivel digestivo puede elevarnos la amilasa. Entonces, en este caso, al estar afectados los intestinos, se eleva la amilasa. Y un dímero D elevado. Entonces, el dímero D elevado se va a encontrar principalmente por coagulopatías, así como ocurre en tromboembolia pulmonar, que también se nos eleva el dímero D. En este caso también va a estar elevado el dímero D por ser una coagulopatía. Ok, continuando con el diagnóstico, pasamos entonces
a ver el estándar de oro y estudios complementarios. Recordemos que el estudio estándar de oro es el mejor estudio, el más sensible y o más específico para todas las patologías. En este caso, para la isquemia mesentérica es la angiografía. ¿Qué mejor forma de verlo y tratarlo de una vez? Viendo directamente, con contraste, nuestro vaso sanguíneo ocluido y ahí mismo ingresar los fármacos para la trombolisis o la embolectomía o lo que se vaya a realizar. Entonces, ver el vaso directamente que está obstruido, ese es el estudio estándar de oro. Y como complementarios tendríamos al ultrasonido Doppler. Recordemos que el ultrasonido Doppler nos permite ver la circulación. Sin embargo, la deficiencia de este pues es que no permite ver los tejidos con isquemia. Entonces, al impedir ver si el tejido tiene isquemia, pues no nos puede hacer directamente el diagnóstico de una isquemia mesentérica. Simplemente se ve la obstrucción y la disminución del flujo arterial, más no nos detecta isquemia. Entonces, los tejidos afectados. Esas son las limitaciones que tiene el ultrasonido Doppler. Perfecto, entonces, si continuamos con el tratamiento, primero tendríamos que preguntarnos, ¿el paciente tiene datos de irritación peritoneal? Si el paciente tiene datos de irritación peritoneal, entonces se convierte en una urgencia, una emergencia, la cual tenemos que tratar de manera quirúrgica inmediata. ¿Cómo? Con la parotomía, con su embolectomía correspondiente, seccionar el émbolo y también, si ya hubo necrosis intestinal, hay que reseccionar esa porción. Ok. ¿Qué sucede si tenemos que reseccionar el intestino? Como vimos, la arteria mesentérica superior tiene una gran irrigación, un gran tejido a su irrigación. Entonces, tenemos que conocer la cantidad de intestino delgado mínima que puede ser compatible con la vida, y estos son 50 centímetros. No podemos dejar menos de 50 centímetros de intestino delgado porque se vuelve incompatible con la vida. Y estos 50 centímetros requieren de que permanezca la válvula ileocecal. Entonces, si permanece la válvula ileocecal, podríamos dejar hasta 50 centímetros, solo medio metro de intestino delgado, para que todavía el paciente pueda continuar con una nutrición. Probablemente, muy seguramente nos va a manifestar un síndrome de intestino corto. Sin embargo, pues si el tejido ya está muerto, se tiene que reseccionar, si no, pues las complicaciones serían aún mayores. Entonces es un punto importante. Ahora, si el paciente no tiene datos de irritación peritoneal ni de necrosis, pues ¿qué es lo que vamos a realizar? Trombolisis. La trombólisis se va a realizar con medicamentos. ¿Cuáles? Streptocinasa, alteplasa y uroquinasa. Como sabemos, estos fármacos van a llegar directo hacia el trombo y, como el nombre lo dice, lo van a destruir para permitir la recirculación sanguínea. Bien, ¿y qué ocurre entonces cuando hablamos de una isquemia no oclusiva? Pues lo único que podríamos dar es una infusión arterial local de vasodilatadores, ¿como cuál? Como la papaverina. ¿Por qué no hacemos trombólisis? Simple, pues no hay nada que esté obstruyendo, no hay ningún trombo que esté causando la isquemia. Entonces, si no hay ningún trombo, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Causar una vasodilatación para tratar de que ese flujo sanguíneo aumente. Entonces, ¿eso con qué lo vamos a realizar? Con vasodilatadores. Y aquí tenemos el principal, que es la papaverina. Okay. Y cuando hablamos de una trombosis venosa, pues vamos a tratarlo con heparinas, anticoagulación con heparinas principalmente. Finalmente, tendríamos los émbolos pequeños que no nos dan tanta sintomatología o que no afectan a una arteria de gran tamaño. Se tienen que tratar con los tres, con trombolíticos, como cuáles, las que ya mencionamos, streptocinasa, alteplase, uroquinasa o incluso tenecteplase,
vasodilatadores arteriales como la papaverina y anticoagulantes como son las heparinas. Se tiene que hacer un tratamiento farmacológico con los tres en los émbolos pequeños y, de ser necesario, también una embolectomía, dependiendo la gravedad en la que se encuentre nuestro paciente. Finalmente, podríamos pasar al pronóstico. Y aquí lo importante. Entonces, aunque no es una patología muy fácil de diagnosticar o tampoco algo frecuente, porque en realidad es algo infrecuente, tendríamos que tomar en cuenta esto. 6 de cada 10 llegan a fallecer. Entonces, de aquí la importancia de realizar un tratamiento urgente. Y la cirugía de urgencia está relacionada con el aumento de supervivencia. Entonces, entre más rápido se realice la cirugía terapéutica, pues mejor va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Si este paciente se tarda demasiado en diagnosticarse, pues le va a ir muy mal. Con esto estaríamos terminando el tema de isquemia mesentérica.